Gaby, ¿vale la pena venderlo todo para irse a vivir a España? Yo no creo que nadie decida abandonar su país, su familia, sus amigos, sus bienes materiales porque quiere conocer nuevos horizontes y conocer nuevos lugares. Si crees que vienes a España con mucho dinero, piensa otra vez. Hola a todos, yo soy Gaby, bienvenidos a mi canal. He estado leyendo todos los comentarios que me dejaron en este video por aquí, donde hablaba de toda la situación a la que me estaba enfrentando actualmente, todo lo que era pues un poco ser un emigrante, todo lo que es el desempleo actualmente en España y qué pienso hacer yo un poco para hacer frente a esta situación. Pero la verdad es que leyendo todos los comentarios, que tenía comentarios bellos, preciosos, llenos de apoyo, llenos de amor, había uno específicamente que me dejó pensando y decía: Gaby, ¿vale la pena venderlo todo para irse a vivir a España? Miren, esto es una pregunta muy difícil. Yo realmente no me atrevo a respondérsela a nadie, en el sentido de que cada persona tenemos una situación particular, compleja, entonces habría que hacer muchos análisis. No todos estamos dispuestos a lo mismo, no todos tenemos la misma situación. Si yo podría decirte que sí vale la pena y que si yo tuviera que volver a tomar la decisión, yo haría lo mismo, es decir, yo decidiría emigrar de nuevo. Pero sí que es verdad que hay un número de cosas que yo hubiera preferido hacer distinto. Yo he reunido 5 errores que he cometido personalmente a la hora de emigrar y que creo que si ustedes no lo hicieran, tendrían un proceso de migración muchísimo más fluido, más natural, más integrado y al final, pues un poco ligeramente más fácil. Cuando tomamos la decisión de emigrar, no fue para nada una decisión fácil. Yo no creo que nadie decida abandonar su país, su familia, sus amigos, sus bienes materiales por simple diversión o porque quiere conocer nuevos horizontes y conocer nuevos lugares. No lo creo. Quizás un joven que se independiza de sus padres y se muda a otra ciudad, esa persona pues está haciendo un proceso de comenzar desde cero. Pero incluso si tomamos estos dos ejemplos como punto de referencia, efectivamente el joven podría estar empezando desde cero y tendrá que pasar por un proceso de transformación, pero el emigrante, desde mi punto de vista, está empezando desde -100. O sea, es muchísimo más complicado. Los emigrantes tenemos que pasar un duelo, nosotros lloramos nuestro país, además hacemos el choque cultural, lo tenemos que pasar todos y aprender las nuevas maneras, las nuevas costumbres de este sitio donde decidimos venir a vivir, si queremos insertarnos, que nos acepten y todas estas cosas que conllevan pues integrarte a una sociedad del primer mundo. Empecemos con los errores. Número 1. Te puedo decir con seguridad que nuestro primer y gran error fue no haber aprendido a conducir en nuestro país de origen. Miren, les hago una historia. Cuando nosotros habíamos decidido ya que íbamos a emigrar y habíamos mandado nuestros documentos a legalizar por el MINREX, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Cuba, que viene siendo el homólogo de la Haya y cosas así, el ministerio que se encarga de acuñar todos estos títulos que van a tener efecto en el extranjero o en las embajadas. Lo habíamos mandado a legalizar y sabíamos que iban a tardar 3 meses porque en ese momento esa era la demora habitual y por tanto sabíamos que teníamos que estar un poco que de brazos cruzados esperando a que este proceso pues tuviera lugar. Pues muy bien, nosotros dimos con una persona que era profesor de autoescuela y que estaba en la disposición de enseñarnos a conducir. Nos cobraba $50 por cada uno, es decir, $100 por los dos. Y la persona del lado de acá que nos estaba esperando, que nos tenía garantizado el alquiler, que era una persona que llevaba más de 5 años viviendo en España, cuando le hicimos la pregunta a esta persona si consideraba o no que debíamos aprender a conducir, la respuesta fue la siguiente: pero no te preocupes por eso lo haces cuando llegues aquí. Entonces aprovechamos que había una oferta en Los Cayos y nos fuimos para la playa y nos gastamos nuestros $100 felices en una playa preciosa en Los Cayos Santa María un fin de semana. Cuando llegamos a España, resulta que cuando empiezas a poner
tu currículum en todas las aplicaciones o cuando te empiezas a presentar a entrevistas de trabajo, dentro de las preguntas más básicas está: ¿tienes licencia de conducir? ¿Tienes coche propio? Porque claro, a menos que te vayas a vivir a una ciudad con mucha infraestructura como puede ser Madrid o cualquier capital, Barcelona, que hay mucho transporte público, si no vives en ninguno de esos sitios, al final necesitarás un transporte para llegar a tu centro de trabajo, porque el que mínimo te quedará 5 minutos, pero te puede llegar a quedar a media hora, a una hora. Tú no lo sabes realmente la oferta de trabajo, y muchas veces las empresas incluso tienen el medio de transporte, te ponen el coche, pero tienes que tener licencia de conducción. Y si piensas que en España es habitual conducir sin licencia, estás equivocado. Entonces nosotros dijimos, vale, pues tendremos que aprender a conducir. ¿Qué tiempo crees que me tomó aprender a conducir? 3 meses. ¿Cuánto crees que me costó mi licencia de conducción? 3.000 euros. 3.000 euros. Si crees que vienes a España con mucho dinero, piensa otra vez. Que ahora tú me dices, Gaby, pero es que yo ya me voy. Mira, no importa. Si son 4 clases, si son 5 clases, que me voy en un mes, no importa, aprende a conducir. Si vienes al primer mundo, entiende que es algo súper mega básico para cualquier persona que vive aquí y te va a facilitar muchísimo la vida. El error número 2 que pudimos sentir, este va un poquito más dirigido a Alain, que lo ha sufrido un poquito más él, es el hecho de no haber aprendido inglés, o vamos a decir un segundo idioma, en sus tiempos libres. ¿Por qué? Porque aquí Europa, al final España, forma parte de la Unión Europea y todos los países de la Unión Europea tienen libre comercio, y por tanto es muy habitual ver en una empresa a un holandés, a un inglés, a un alemán, y el idioma en común no es el español, el idioma en común es el inglés. De manera que cualquier empresa va a agradecer muchísimo que sus trabajadores en cualquier nivel de dirección sepan hablar inglés. Entonces, quizás si él se comunicara mejor en ese idioma, tuviera una mejor oportunidad para aspirar a un puesto en la oficina. Pero ahora mismo, para aprender inglés, lo va a hacer en las peores condiciones posibles. ¿Por qué? Porque llega agotadísimo a casa, porque el tiempo que tiene es muy limitado, los recursos que tiene son limitados, y sin embargo en Cuba a lo mejor pues lo hubiera podido hacer muchísimo más fácil y con menos presión. El tercer error podría decirte que fue haber venido embarazada. No me malinterpretes, yo no me arrepiento de nada de haber venido embarazada, pero si tú que estás del lado de ella y lo puedes evitar, evítalo, porque a mí me echó mi plan 1 año y medio para atrás, porque es innegable que si yo era la que venía con los papeles, porque yo era la ciudadana española, yo habría empezado a trabajar muchísimo antes, y en ese proceso de 1 año, año y medio que me tomó a mí engendrar a mi hijo, tenerlo, dar a luz, y además que él creciera esos primeros meses hasta que tuvo un poquito más de autonomía, se fue muchísimo dinero y muchísimas oportunidades. El cuarto error, que podría decir también es un poco subjetivo, y esto ya va un poco a las preferencias o la forma de pensar de cada cual. Y el error es el siguiente: yo tenía mi nacionalidad desde que tenía 20 años, entonces yo decidí esperar graduarme toda mi carrera, cuando en realidad llego aquí y me encuentro que los títulos se demoran más de 2-3 años en homologarse, que difícilmente puedas contar con un título para acceder a un puesto de trabajo, y que al final voy a terminar estudiando de todas maneras. Entonces, hasta aquel punto mereció la pena haber estudiado todo y haber esperado tantos años para dar el paso, cuando al final empiezas desde cero y tu título quizás no valga para nada. De hecho, es posible que tenga mucho más sentido el título del bachillerato, que tiene una homologación muchísimo más rápida y además igualmente te da acceso a muy buenas opciones de empleo. Por último, te voy a decir lo que he aprendido justo hace muy poco tiempo. Yo pienso que el quinto error sería no aprovechar apropiadamente el internet y las fuentes de información. Y lo explico mejor. Cuando yo vivía en Cuba, el internet llegó yo teniendo unos 20 años. Ya yo era estudiante universitaria y el acceso al internet era muy complicado, porque
son de mi generación o los que vienen de mi país saben de lo que estoy hablando. Nosotros no teníamos acceso libre al internet. Afortunadamente esto ha cambiado mucho en los últimos años y ya hay muchísimo más acceso y más conocimiento de las tecnologías de manera general. Pero yo siento que yo empleé demasiado tiempo en las redes sociales. Yo no había hecho conciencia de que el internet podía ser mi escuela, mi universidad y mi centro de trabajo, lo que me iba a ayudar en un futuro a generar ingresos. ¿De qué estoy hablando? Mi universidad, YouTube, la universidad de los pobres. En lugar de ver Instagram, en lugar de ver Facebook, mira más YouTube. Hay tutoriales de todo lo que se te pueda ocurrir, de hasta lo impensable. Y de fuentes de ingresos, pues al final hay muchísimos trabajos. Miren, el trabajo en remoto llegó para quedarse. Desde el COVID, que fue una gran tragedia, al final dejó como resultado que se crearon los mecanismos para que las personas pudieran trabajar desde sus casas, simplemente teniendo acceso a internet. Esto va a llevar que tengas que aprender nuevas habilidades además que deberían ser demandadas por el mercado europeo o por el mercado español concretamente. ¿De qué estamos hablando? Pues un poco de quizá marketing digital, de análisis de datos de Google, de community manager, que son los que llevan las redes sociales, este tipo de cosas. Pero incluso si esto tú lo ves demasiado avanzado o tú crees que no es para ti, el simple hecho de saber navegar dentro del internet, todo es electrónico, las cuentas bancarias son electrónicas, tu identidad es electrónica, son tantos los detalles que se hacen en el internet que al menos a mí me impactó muchísimo. Estuve frisada el primer año, todo lo hacía online en el ordenador y me tomó muchísimo asimilar eso. Y si tú logras romper esa barrera mental desde tu país de origen y aprendes esas habilidades, ya sea por YouTube, por otro curso, por un amigo, lo que sea, vas a llegar aquí siempre con muchísimos más recursos y puede ser que tu currículum sea muchísimo más atractivo para un empleador de cualquier empresa. Nada de esto que yo les estoy diciendo son cosas que yo no pienso aplicar para mí misma. Casualmente tengo una cita muy pronto en el CEF, en el Centro de Empleo e Información. Pienso informarme mejor sobre qué cursos puedo pasar, qué requisitos tengo que tener, cómo es un poco ese proceso. Si a ustedes esto les interesa, yo puedo perfectamente transmitirles la información, lo que yo entienda, pero con el mayor de los gustos, pero para eso tendrían que dejármelo saber en los comentarios para yo saber que es un tema que a ustedes les puede interesar. Ahora bien, yo voy a cerrar con una reflexión que quizás genere muchísima controversia y quizás muchos se molesten conmigo, pero es sinceramente mi forma, mi sentir y mi manera de pensar. Yo siento que la expectativa del que migra o la expectativa que tienen las personas con respecto a los emigrantes es que nosotros debemos dedicarnos únicamente a cuidar personas mayores, limpiar casas, irnos al campo a recoger o ser camarero. Y eso está muy bien. Hay gente que realmente toda la vida lo ha hecho, incluso lo hacía en su país de origen y además le gustan los animales o le gustan los servicios, o incluso un emprendedor que a lo mejor quiere montarse un bar prefiere empezar siendo camarero. Pero yo quiero que entiendas que no tienen por qué ser las únicas opciones. Si tú eres como yo, que viene con un título universitario o simplemente con un técnico medio, con un técnico de profesionalidad, pero te encuentras que es muy difícil que este título te lo tomen en consideración por lo que sea, porque está difícil, porque hay mucho atraso, porque quizás no sabes hacer bien el procedimiento, lo que sea. Si tú encuentras que esto es complicado, haz un ejercicio y piensa, si fuiste capaz de aprender una carrera de 5 años o de 3 años, ¿no te sientes capaz de aprender una habilidad nueva y demandada por el mercado? Claro que sí, ya te digo yo que sí puedes, inténtalo, averigua, pregunta, busca en internet y indaga, que seguramente hay algo que vas a poder hacer que te va a poder ayudar a la hora de encontrar un buen empleo. Por mi parte, esto es todo, pero antes de terminar, déjame saber en los comentarios, si tuvieras que volver a emigrar, ¿harías lo mismo? ¿O hay algo que crees que deberías haber cambiado? Yo te mando un beso muy pero que muy grande y te espero en mi próximo vídeo. Chao.